Buen día, niños y niñas de quinto B. Yo soy su maestra María Elena Esquivel. Este año vamos a estar trabajando con ustedes. Espero que les guste este tema, que les guste estar en clase conmigo. Nuestro primer tema que vamos a ver el día de hoy es los textos expositivos. Los textos expositivos son textos que nos dan información, que nos explican algún tema y tienen un orden o se compone de 3 pasos, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Ahí en su cuadernillo ustedes tienen una actividad acerca de la función del ojo. En la introducción nos habla, se refiere a escribir en pocas palabras de qué va a tratar el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar del ojo, pues vamos a decir, vamos a hablar de la función del ojo y las partes que componen. El desarrollo ya es explicar cada una de las partes que compone en este caso que sería el ojo, cada una de las partes que lo compone. Y finalmente la conclusión, es decir, en pocas palabras, ¿en qué terminó? ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirve? Ustedes van a realizar de un trabajo bajo este esquema. Esa es la tarea número 1. Utilizando este esquema van a hacer ustedes con el tema de el aparato digestivo. Ustedes lo van a anotar en este esquema. En la introducción van a describir, desarrollo, van a explicar todas las partes que se compone el aparato digestivo y finalmente, ¿para qué utilizamos ese? Así sería la tarea número 1. Tema 2. Relación de título y subtítulo y tema. Bueno, la relación del título y subtema y subtítulos es que el título es la palabra que expresa el nombre del tema que se va a estudiar y los subtítulos son los subtemas dentro del título del tema que se va, o título o tema que se va a estudiar. Bueno, es un enredo de palabras, pero el título fácil es el nombre del libro que se va a leer o del tema que se va a estudiar. Los subtítulos son como los capítulos que se van a tratar, de los que trata el libro. Así sencillo. Ustedes van a hacer una tarea, la número 2, la cual va a consistir en ver en su libro de Ciencias Naturales de cuarto, y si no lo tienen, pues igual en Google buscan de título, ya les voy a dar el título, el cuerpo humano. Ese sería el título que lo pondrían en esta parte de aquí, en este esquema, que ustedes lo harían, este esquema en su libreta. Y pondrían el cuerpo humano, en qué subtemas se divide para estudiar el cuerpo humano. Esto está en la unidad 1, en los primeros temas de ciencias naturales. Si tienen su libro y si no, lo googlean.
Los textos narrativos es el tema número 3. Los textos narrativos consisten en narrar una historia, un cuento o un suceso. Es como si estuviéramos contando, más que nada, este tipo de textos se utiliza mucho en los cuentos, bajo la siguiente estructura: inicio, desarrollo o nudo y desenlace. El inicio es donde se presenta, si es una historia, se presentan aquí los personajes y cómo son sus características de los personajes, de su descripción física. El desarrollo o nudo viene aquí a contar todos los acontecimientos que están sucediendo en esa historia. Y el desenlace, pues su nombre lo dice, el final, en que termina la historia. Bajo este esquema, ustedes van a narrar un cuento. No se van a llevar mucho, máximo la mitad de la mitad de la hoja, o de mucho, la hoja completa, de un lado de la hoja nada más, una página de su libreta, la mitad o una página. Bajo este esquema, un cuento que ustedes se sepan o que les hayan contado, puede ser Los Tres Cochinitos, Caperucita, o el cuento o película que a ustedes les guste, pero bajo este esquema. Este esquema tiene mucha similitud con el que vimos en el tema 1, nada más que tiene una característica que lo diferencia del anterior. Esto tiene que llevar una secuencia cronológica, o sea, un orden: qué pasó primero, qué pasó después y en qué terminó. Bueno, esa es la tarea número 3. Cuento. Tema 4. Relación, causa, efecto de una narración. En una narración es cuando nosotros vamos contando la historia. En esa historia suceden varias acciones. Esa acción que sucede al inicio trae como consecuencia otra acción, y esa nos va originando a otra y a otra y a otra, y así sucesivamente hasta llegar al desenlace de la historia. Espero que me hayan entendido. Aquí les voy a explicar. Una causa es el hecho que origina a otra consecuencia. Y un efecto o consecuencia, ese nos puede originar a otra causa. Es una sucesión: una causa, un efecto, otra causa, otro efecto, y así, y así, y así. Y podría decirse que no tiene fin. Ustedes, de tarea número 4, aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, si estudio mucho, una consecuencia: soy inteligente. Otra diferente: una causa, si ahorro dinero. Una consecuencia o un efecto, pues tengo dinero o puedo comprar lo que yo quiera. Ustedes, de tarea, me van a escribir 5 causas efecto, así como estas de aquí, como los ejemplos. Yo ya les puse 2, ustedes van a hacer 5 de tarea. El tema 5 es el uso del tiempo pasado para narrar. El tiempo pasado tiene 2 características. Uno que es el pretérito, viene siendo pasado, y otro que es el copretérito. El copretérito
son palabras que no se sabe cuándo terminó esa acción en pasado. Y sus terminaciones del copretérito son fáciles de identificar porque terminan en aba, abas o ábamos. Aquí les puse unos ejemplos. Acción en pretérito. Comí, salí, canté, soñé. Todas las acciones en pasado tienen una señal muy característica también, que siempre en su última sílaba lleva acento, porque si no le ponemos acento, no es pasado, es presente. Entonces eso es muy importante. El copretérito, como ya les dije, son acciones que terminan en aba. Aquí puse ejemplos. Cantaba, soñabas, abas. Vean las terminaciones. Pintábamos, ábamos. De esa manera son fáciles de identificar. Tarea del tema 5. Escribir un mensaje en pretérito, en pasado, como que ya se fueron. Un mensaje a su mamá, a su abuelita. Un mensaje puede ser de 4 renglones, 3. Y otro en copretérito, con las acciones tienen que ir con esta terminación o con esta o con esta. Esa sería la tarea número 5. El tema 6 es el diálogo directo y el uso del guión largo. El diálogo directo se utiliza en las narraciones para señalar la plática de los personajes, y para distinguirlo de una narración, lo que se hace es utilizar el guión largo, y cuando utilizamos el guión largo es para señalar que un personaje está hablando. Utilizamos otro guión para la respuesta del otro personaje. Es una plática. El diálogo es una plática entre 2 o más personajes. Bueno, ustedes para el tema 6 de tarea van a copiar de su libro de lecturas, de cuarto, de tercero, de segundo, de primero, o de sexto, o de quinto, cualquier libro que ustedes quieran de lecturas, y me van a escribir un fragmento donde encuentren el guión largo, que es una conversación entre 2 o 3 o más personajes. De 5 o 6 renglones lo pueden hacer esa tarea. Los verbos en presente en los diálogos. Todos los diálogos son conversaciones, como ya dijimos hace ratito en el tema anterior, son conversaciones entre 2 o más personajes. Los personajes están hablando en ese preciso momento. Cuando están sucediendo ese diálogo, es en presente. Por eso los verbos son en presente, porque están hablando en ese momento. No fue algo que ya haya sucedido anterior, sino en el momento exacto, en el momento presente, en el hoy. El presente es hoy. Y la tarea que les voy a asignar es nada más bien facilito. Del texto que copiaron, el diálogo que copiaron en la lectura, en la tarea anterior, ahí van a subrayar el verbo en presente de color rojo. Lo van a subrayar. Y esa sería la tarea, bien sencillo. Tema 8. Los formatos. Los formatos son documentos donde se obtiene información oficial, como puede ser el acta de nacimiento,
la cartilla de vacunación, el INE, el pasaporte, la visa, todos esos son documentos oficiales y tienen información oficial, verídica y confiable. Para eso son los formularios. Ustedes, de tarea del tema 8, van a escribir todos los datos que contiene su acta de nacimiento ahí en su libreta. Esa es la tarea. Tema 9. El uso de abreviaturas y siglas en formularios. Normalmente, cuando una palabra la utilizamos mucho, la abreviamos para no estarla escribiendo completa. A eso es a lo que se le llaman abreviaturas. Y al final, casi siempre, se pone o una letra o 3, máximo 4 letras por lo generalmente. Y al final se pone punto. Las siglas, por lo contrario, son puras letras mayúsculas y es la letra inicial de cada palabra, que es para representar normalmente instituciones. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. En abreviaturas tenemos, por ejemplo, MEX, para abreviar la palabra México, POL, para abreviar la palabra política, Pemex, para abreviar petróleos mexicanos, o petróleo de México, y así muchos más. Y cada palabra lleva punto al final. Las siglas es la letra inicial de un nombre de un organismo o de una institución. Aquí yo puse varios ejemplos, por ejemplo, la palabra ISSSTE, IMSS, SEP, y ahí al final no se pone punto. Yo lo puse, pero porque ya había terminado de escribir. Pero al final de cada palabra, de cada siglas, no se pone punto, como en las abreviaturas. Bueno, de tarea me van a poner ustedes 5 y 5. 5 palabras, su nombre completo y su abreviatura. Por ejemplo, doctor, ¿cómo se abrevia? Y así. 5 y 5 siglas. Esa sería la tarea. Tema 10 se trata de las biografías. Las biografías tratan de relatar la vida de una persona, de un personaje, donde relatan los datos más importantes de su vida, como cuándo nació, su nombre completo, en dónde vivió, dónde creció, qué se dedicaba, en qué trabajaba. Y si esa persona ya murió, se anexa también la fecha de su muerte. En eso consiste una biografía. Ustedes de tarea van a escribir la biografía de uno de sus abuelitos. Al abuelito que tenga el más cercano. Si en caso de que ya hayan fallecido sus abuelitos o que no estén aquí cerca de ustedes, pues entonces lo pueden hacer de su mamá